Hoy te presento el capítulo número 44, la tercera premisa del camino del guerrero. En el referido número 3 del Diario del Infinito de Castaneda, este seguía proponiendo que la tercera premisa del camino del guerrero es: la percepción debe ser intentada en su totalidad. Don Juan decía que la percepción es percepción y que carece de bondad o maldad. Y aquí enarboló Castaneda de nuevo su aptitud narradora para fabular, refiriéndose a don Juan cuando éste le decía: lo que yo digo no son meras palabras, sino referencias precisas de mi cuaderno de navegación. Castaneda empezaba a establecer en su texto contraposiciones respecto a lo que don Juan decía, y a más parecida era la afirmación de don Juan a una metáfora, más empeño ponía en convencernos en que no era tal metáfora. De esta manera, la primera vez que mencionó don Juan su cuaderno de navegación, me sentí sumamente conmovido por lo que tomé como una metáfora. A lo que don Juan le contestaba: ¿qué metáfora ni qué metáfora? Dijo: el cuaderno de navegación de un chamán no es como ninguno de tus arreglos de palabras. Parece que don Juan hablaba de que el diario de navegación es algo substancial, más concreto de lo que pudiéramos imaginar, una especie de registro. Castaneda nos confiesa entonces su pensamiento en el crucial momento en el que hablaba de esto con don Juan. Cuando le hice esa pregunta, estaba pensando, naturalmente, en la historia oral o en la habilidad de los pueblos para preservar relatos en forma de historias, especialmente los pueblos que vivieron en tiempos previos al lenguaje escrito, o pueblos que hoy día viven al margen de la civilización. Y don Juan lo decepcionaba una vez más. No es una enciclopedia, dijo. Es un diario de navegación breve y preciso. Según Carlos Castaneda, don Juan le habló de que los chamanes conseguían percibir directamente la energía tal y como ésta fluye en el universo, y por su especial disciplina pueden saltarse el proceso racional o intelectivo de percepción y llegar directamente a la esencia de la energía sin la intervención de la mente, es decir, cuando se encuentran en un estado de silencio interior total. Estas especulaciones o revelaciones de Carlos Castaneda son interesantes en el sentido de que proponen directamente un salto al vacío eficaz si, en efecto, se apaga, se borra toda información anterior. Todo se convierte en acto puro, en un acto con el cuerpo, con algo más allá de la conciencia que piensa, más allá de la capacidad con la que usted ahora mismo lee. Castaneda terminaba explicando el alcance que tuvo esta habilidad existencial para los antiguos videntes. Su pericia en el manejo de esta fuerza se volvió tan extraordinaria que sus acciones se transformaron en leyendas, eventos mitológicos que existen únicamente como fábulas. Por ejemplo, una de las historias sobre los antiguos chamanes que don Juan contaba versaba sobre su capacidad de disolver su masa física al enfocar simplemente su conciencia total y su intento con esa fuerza. Nunca quedaban totalmente satisfechos con el resultado de esta maniobra de disolver su masa. La razón de su descontento se debía a que una vez su masa se disolvía, también se disolvía su capacidad de actuar. Les quedaba tan solo la alternativa de ser testigos de eventos en los que eran incapaces de participar. Su ferviente deseo
era poder actuar desde su posición fantasmal de seres sin masa, algo que, don Juan decía, no se puede realizar jamás. Las técnicas predictivas de Carlos Castaneda han sido las de un perro viejo en su relación con los que reciben su información. Margaret Runyan Castaneda explicó, en su libro revelador de la etiología de los principios del Nahual Castaneda, tras analizar las semejanzas que ella notaba en varios de los episodios narrados por Castaneda respecto a conversaciones que tenía en el círculo de amigos y en su propia familia que, claramente, partes de las conversaciones eran falsas, pero don Juan era real, era un indio real, alguien al que Carlos iba a ver en sus viajes. Desde que Castaneda contaba todo de una manera leíble, el don Juan de sus libros se convertía en una criatura diferente, una construcción amplia y omnisciente, constituida a partes iguales por un indio real, la pura imaginación de Castaneda. La investigación en los libros y docenas de conversaciones y experiencias con gente como mi hijo Cartoon Jeremy, yo misma, Mike Harner, colegas de la UCLA, sus abuelos y otros. El recurso literario más eficaz fue, finalmente, un recurso constructor de mitos por excelencia. El hablar siempre de algo que dijo un tercero al que se endiosa, se sitúa en un lugar insacible e invisible, figura en la que, por tanto, se despliega toda la omnipotencia posible, sin que sea factible directamente al lector constatar nada, excepto recibir información con la que se va construyendo y reforzando cada vez más la figura. Sócrates, Jesucristo o Buda, por ejemplo, nunca escribieron nada, siempre se escribió sobre ellos. Y realmente la estructura mítica funciona en el hombre cuando las figuras protagonistas se hacen inalcanzables en el espacio o en el tiempo. Hasta los crímenes cometidos por quien quiera que sea se olvidan y se superviven solo las gestas. Si pudiéramos ver a 3 metros los acontecimientos de un Alejandro Magno, que sacrificó mancebos para purgar su dolor por la muerte de uno de sus novios preferidos, un Carlo Magno o cualquier emperador de turno, nos asquearíamos por sus vivencias, cuando que, a cientos de años vista, nos llega solo lo que nos dicen sus monumentos, y una historia siempre manca, relatada por los vencedores. Franco o Hitler, dentro de 100 años, serán salvadores de sus patrias, y Jesucristo, Buda y Sócrates han devenido en criaturas divinas. Castaneda utilizó el recurso literario constructor de mitos por excelencia. Margaret Runyan dice en su mencionado libro, A Magical Journey with Carlos Castaneda. Pocos amigos eran en aquel periodo con los que se sentía Carlos confortablemente, especialmente Allen Morrison y un costarricense llamado Byron Deere, un estudiante de pre-psicología en Los Ángeles Community College. Ellos acudían al apartamento de Carlos en North New Hampshire Street conmigo y alguna pareja de amigos como Sue, y todos bebíamos y hablábamos hasta la madrugada. En una de esas reuniones hacia 1959, Byron mencionó un par de textos sobre grandes religiones que había estado leyendo. Mencionó que Buda nunca había escrito nada y que solo existían escritos acerca de lo que él había dicho, igual que Jesucristo. El discurso del gran maestro de Galilea, nos dijo Byron a todos, fue escrito por sus discípulos, probablemente afectados por el tiempo, las antiguas escrituras
y unos mitos en pleno crecimiento. Todos asentíamos, Carlos incluido. No existen pruebas de que estos hombres dioses filosóficos realmente hayan dicho lo que está escrito en esos textos históricos. Nos han llegado las palabras de las crónicas, no las de Buda o Jesús. Le interrumpí. Si yo te digo que he descubierto el camino fundamental de la vida y te explico exactamente cómo realizarlo, es bastante difícil que tú lo aceptes. Byron asintió, Carlos asintió, y seguí. Pero si te digo que me lo ha revelado un misterioso maestro, pero si te digo que me lo ha revelado un misterioso maestro que me ha iniciado en algunos grandes misterios, entonces parecerá más interesante. Es más fácil de aceptar, como en The Razor Edge, dijo Allen, como en Siddhartha, dijo Byron. Carlos asintió como entendiéndolo perfectamente. La fuerza vital del hombre funciona en un altísimo porcentaje si hay un misterio desconocido, un mysterium tremendum, tras el que ir, desde el objetivo sexual al religioso, pasando por el poder o el del ahorro. Toda la carrera y el motor del ser humano se reduce a ir tras lo desconocido. Una vez lo desconocido se revela, se desinfla la fuerza vital. Y Carlos Castaneda habló siempre de Don Juan y de brujos que ninguno conocimos, solo él. Muchas gracias por tu visita. No te pierdas el próximo capítulo, el Seminario de Los Ángeles, del verano de 1996.